¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en esta conversación que vamos a tener con el candidato a la presidencia de la República del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Don Fabricio, un placer tenerlo aquí en Telediario. Gracias, don Claudio. Para mí también es un placer. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Fabricio Alvarado, ¿cuál es el país que usted imagina, en la eventualidad de ganar las elecciones, va a recibir? ¿Cómo está el país desde su perspectiva que recibirá usted si los costarricenses lo eligen presidente el 8 de mayo? Un país con situaciones bastante complejas en materia fiscal, por ejemplo, en materia de seguridad. Hay toda una nación que se siente insegura, que se siente desprotegida por las políticas del gobierno actual. También recibimos un país donde, eso sí debemos decir, hemos visto a los pueblos en este espacio que hemos tenido después de el resultado de la primera ronda, hemos visto a los pueblos, a las personas, a las familias recibirnos con mucha esperanza de que cambie una práctica que ellos dicen ha sido una práctica de siempre, y es el abandono de los gobiernos a la gente que más necesita, a la gente que menos tiene. Eso es lo que recibimos, un país donde pues lamentablemente ha habido una práctica. El partido actual de gobierno, siendo oposición hace algunos años, criticó mucho esas prácticas, pero han venido a hacer más de lo mismo, en el sentido de que pues están apareciendo otra vez, o el presidente de la República está apareciendo otra vez en esos lugares donde hay pobreza. A esos son los lugares que me refiero, las poblaciones fuera del gran área metropolitana, las poblaciones donde hay más pobreza, donde hay más dificultad, y ahora están apareciendo de nuevo a realizar inauguraciones, a incluso inaugurar proyectos que no están terminados, proyectos de vivienda, por ejemplo, lo cual viene a representar más de lo mismo y desilusiona a la gente. Entonces, ¿a qué quiero llegar para responder a su pregunta, don Claudio? Que pues estamos recibiendo un país desilusionado de los políticos y esperanzado que un próximo gobierno camine en un sentido diferente y sea capaz de visitar sus comunidades, no solamente para pedir votos, sino para buscar las soluciones y llevar las soluciones que esas poblaciones necesitan. Eso lo lleva usted a un compromiso muy duro y muy complicado de gobierno. Y usted tendrá políticas que le interesa implementar. Pero no hay duda que, como lo planteaba ahora, sin cacao no hay chocolate. Y el tema del déficit fiscal es fundamental. Hemos estado oyendo en días pasados una propuesta de Gerardo Corrales, parte de su equipo económico, en el sentido de tratar de devaluar la moneda del colón en relación al dólar para beneficiar a los exportadores y para que Costa Rica se vuelva más competitivo en ese sector. También está la señora Mónica Araya, que es la única que usted ha confirmado como seguramente ministra de Comercio Exterior, que estuvo muy involucrada en el tema de las exportaciones. Usted fue electo por 535,000 costarricenses, la mayoría gente muy pobre. ¿No siente que una política económica de ese nivel, de devaluar el colón con respecto al dólar, es el impuesto más duro que le puede provocar en el costo de la vida a esos que votaron por usted? Claro, por supuesto, y debo decir también que en efecto no hay una repartición de puestos por parte de este servidor. Ya por ahí se anda especulando que don Gerardo va a ocupar este puesto o que otra persona va a ocupar este otro puesto, y básicamente eso no existe. Lo que tenemos hoy es un equipo económico del cual don Gerardo es parte. Don Gerardo tiene pues algunas posiciones que han sido conocidas a nivel nacional en esa línea, pero debo decir también que la definición de la política cambiaria no va a ser de una sola persona, sino de un solo equipo. Y tanto don Gerardo como el resto del equipo, don Edgar Ayales, don Luis Mesalles, don Marcos Adamson, doña Mónica Araya, y en general las personas que conforman el equipo, saben, porque hemos tenido la oportunidad de reunirnos, saben que pues el enfoque de cualquier política que se vaya a realizar y de cualquier acción que se vaya a realizar desde el Ministerio de Hacienda, desde el Banco Central, será enfocada en buscar el beneficio de la gente que más lo necesita. De manera que lo que se ha hecho es especular ante la figura de don Gerardo, que ha tenido pues una posición en ese sentido, pero nosotros más bien nos inclinamos a un tipo de cambio neutro, ¿no? O sea, en el sentido de que pues no favorezca ni a uno ni a otro, sino que tratemos de generar equilibrios, de manera que por supuesto las exportaciones son importantes, pero las exportaciones no solo se benefician con la política cambiaria, las exportaciones también y el turismo se benefician con un tema relacionado con el costo de la energía eléctrica, con infraestructura, con tramitología. Hay varias otras acciones que nos pueden ayudar a generar beneficios para
para el sector exportador, el sector turismo, que generan tantas divisas al país. En ese equipo, cuando uno lo ve a razón de verdad, encuentra tres figuras reconocidas dentro del campo de liberación, dos sobre todo, Alfredo Bolio y Edgar Ayales. El caso de Gerardo Corrales es, digamos, que se metió en la campaña de Antonio Álvarez, pero no ha fungido como una figura. Entonces, pero curiosamente, la gente ha endosado que ese equipo, esas 20, 22 personas, es Liberación Nacional. Inclusive el presidente Figueres, recientemente, ayer, antier, hacía referencia a que su equipo, esas 20, 22 personas que usted plantea, son los grandes culpables de todo lo que ha venido aconteciendo en la política económica nacional. ¿Tiene usted alguna respuesta para el presidente Figueres en relación a eso? Bueno, en primera instancia debo decir que con el expresidente Figueres nosotros tenemos interés de reunirnos, se lo hemos expresado a través de personas que han conversado con él ha estado fuera del país y no ha sido posible, pero mantenemos el interés porque, como ustedes lo han sabido, nos hemos reunido prácticamente, solo él falta de los expresidentes de la República, y es de nuestro interés conversar con él para aclarar cualquier duda que él tenga y para conversar de temas en los que también él pues es bastante conocido, temas de energía, temas de nuevas tecnologías, etcétera, que yo sé que a él le interesan, pero en particular ante las aseveraciones de don José María, debo decir que, pues bueno, el mismo día de la presentación del equipo, nosotros le dijimos a los costarricenses, este es un equipo multipartidista, hay figuras de Liberación, hay figuras de la Unidad Social Cristiana, don Rubén Pacheco, por ejemplo, está por ahí, hay figuras de otros partidos políticos, como el Partido Alianza Demócrata Cristiana. ¿Hay figuras de ustedes? Hay figuras que están con nosotros desde el arranque, don Juan Manuel Tirado está con nosotros desde hace tiempo, doña Mónica Araya, pues en esta campaña electoral estuvo con nosotros desde la primera ronda. Entonces, estamos hablando de por lo menos 5 partidos políticos que están representados en ese equipo económico y por lo tanto no hay, yo pienso que es más un poco de ruido que se ha querido hacer, incluso ha habido personas que han dicho que don Óscar Arias es el que está poniendo las personas de Liberación Nacional en el equipo económico y en los equipos de Fabricio Alvarado, y lo interesante es que con don Óscar, si hay algo de lo que no hablamos fue de nombres, no percibí yo ningún interés de parte de don Óscar de incluir personas en nuestros equipos. Pero de ahí, de esos 2022, saldrá quienes conformen el gabinete, saldrá de ahí el ministro de Hacienda, saldrá de ahí el presidente del Banco Central. Puede salir de ahí o puede salir de personas que aún se nos sumen, porque ese día yo dije también que pues todavía sigue abierta la posibilidad de que personas se integren a nuestros equipos, todavía faltan 22 días, poco menos de 3 semanas para las elecciones del 1 de abril, y además después del 1 de abril, recuerde que si el abanico se abrió el 4 de febrero, pues todavía se abre un poco más el 1 de abril, entonces ahora, puede ser cualquiera. En esos 22 se disipa un poco el poder ubicar a alguno como ministro de Hacienda o alguno como ministro o director del Banco Central. Pero en el caso del equipo de seguridad pareciera que es más sencillo, usted solo presentó a 4. Uno podría pensar que entre don Rafael Izano, que ya fue ministro de Seguridad, y el señor Ramos, que fue viceministro de Seguridad, está el ministro de Seguridad, que podría pensar que alguno de ellos va a estar en la DIS, podría pensar que la señora Navas va a ser la ministra de Justicia. Esas conjeturas las hace la gente. ¿Es posible que eso suceda? Bueno, mire, hay algunos otros nombres que se han ido sumando. Le voy a poner el ejemplo de una, que es doña Linet Saborío, que fue directora del OIJ durante tantos años. Doña Linet, junto con un grupo importante de socialcristianos, pues nos dio su adhesión en estos días, y doña Linet sabe que yo tengo interés que se integre a nuestro equipo de seguridad. Lo hemos estado conversando y pues es cuestión nada más de hacerlo oficial, aunque ya prácticamente hoy lo estoy haciendo oficial. Lo que quiero decir es que igual, en la misma medida que lo mencioné con el equipo económico, en esa misma medida yo estoy también trabajando con los demás equipos, es decir, sumando más gente. Se dice que viene con el equipo de infraestructura muy pronto usted. Estamos trabajando en la, por decirlo así, en la confirmación de los equipos de infraestructura, de salud, de la parte social. El sector social es muy importante también, y bueno, en estas semanas vamos a estar mencionando algunos de estos equipos. Usted tuvo, o su partido, Restauración Nacional, apenas tuvo 27,000 y un poquito más de votos cuando por primera vez en el 2014 participaron como partido nacional. El crecimiento fue extraordinario, 535,000 y un poquito más de votos en primera ronda.
Le decía yo antes que la gente más humilde es la gente que escogió a Fabricio Alvarado. Así es. Esa gente que lo escogió a usted debe estar muy comprometida para esta segunda ronda. ¿Cómo visualiza usted la posición de un gobierno de Fabricio Alvarado en las zonas más deprimidas, en las costas y en las poblaciones más pobres de este país, que sea sustancialmente diferente de lo que en los últimos años han hecho nuestros gobiernos? Bueno, mire, precisamente al visitar después de las elecciones y antes también, estas comunidades, hemos ido a Limón, a Punta Arenas, a Guanacaste. Este fin de semana pasado estuvimos en lo que se conoce como el Sur-Sur, iniciando desde Pérez Celedón, que pertenece a San José, y luego con los demás cantones, Buenos Aires, Golfito, estuvimos también en Osa, estuvimos en Corredores, estuvimos en Cotogruz en algún momento de las giras que hemos realizado, y la constante ha sido: ustedes vienen en las elecciones. Cuando dice ustedes se refiere a los políticos vienen en el periodo electoral, pero después desaparecen. Nosotros tenemos un compromiso y hemos ido a asumirlo y a reafirmarlo precisamente en estas giras ante esas poblaciones, ante esas comunidades. El compromiso es que ustedes no tengan que ir a Casa Presidencial a pedirnos la ayuda, que ustedes no tengan que ir a las instituciones a buscar que alguien les escuche o que alguien les tienda la mano. El compromiso nuestro es, desde el presidente hasta los mandos medios y los funcionarios de las instituciones, y lo he dicho desde primera ronda, que salgamos de nuestras oficinas y que vayamos donde está la necesidad, que vayamos a conversar con la gente, que vayamos a ver directamente, con nuestros propios ojos, vayamos a ver qué es lo que está necesitando la gente para buscar las soluciones reales, para que esta gente no se sienta abandonada una vez más. La gran decepción de las personas es: aquí vienen, me abrazan para salir en la foto, abrazados de gente pobre, abrazados de gente sencilla, abrazados de gente humilde, pero después no vuelven, después no regresan, sino es solamente para pues medio inaugurar o medio decir que estuvieron, pero no realmente se siente esta gente acompañada. Ese es el compromiso, darles el acompañamiento, como repito, desde el mismo presidente de la República. Y en eso debo decir, don Claudio, que yo tengo una ventaja. La ventaja es que yo estoy acostumbrado a recorrer el país. No es algo, voy a decirlo en buen tico, no es algo que me dé pereza, ni mucho menos, sino que es algo que yo tengo bastantes años de hacer desde que ingresé al medio periodístico. ¿Qué hacía Fabricio antes de ser diputado? Bueno, yo, usted sabe, estuve 11 años en el periodismo nacional. Esto para mí es bastante familiar, porque yo fui presentador de noticias en Canal 6 aquí en Costa Rica, fui también reportero. Entonces en la labor del reporteo anduve prácticamente por todo el país. Hoy estaba a las 4 de la tarde en San José y pasaba algo en la frontera sur y tenía que irme para allá. ¿Y cuándo decide Fabricio Alvarado ser diputado? Bueno, después, ¿o cómo lo decide? Sí, en el 2009, luego de 10, 11 años de estar en la televisión, decidí salir a hacer algunos proyectos personales de radio, de televisión. Me dediqué un poco a la música. Usted sabe que yo soy cristiano evangélico y también pues estoy involucrado con la música cristiana desde hace muchos años. Me dediqué más de lleno a eso, pero también hice algunos programas de televisión y de radio más en la línea de proyectos propios. Y me dediqué a hacer algunos, lo que llamamos periodistas, los freelance, lo que llamamos trabajos esporádicos que aparecen por ahí para los que nos contratan. Y el Partido Restauración Nacional me contrató para algunos de esos. Ya había cercanía con ellos, algunos amigos estaban trabajando con la fracción legislativa de aquel entonces, del periodo 2010-2014, y se dio algo muy interesante. La persona que iba a ser el candidato para el 2014 tomó la decisión de renunciar. En mi caso particular ya habíamos decidido un rol en el que yo iba como comunicador a apoyar la campaña política. Iba a ser algo así como la voz y la imagen de la campaña. Era la primera vez que el partido iba a ser un partido a nivel nacional, como usted bien lo mencionó. Íbamos a tener candidato a presidente, candidatos a diputados, y yo iba a ser algo así como el vocero, como un facilitador con los medios de comunicación, algo así. Pero resulta que el candidato a diputado en el primer lugar por San José, que era, por decirlo así, el que tenía más seguridad, porque el partido había tenido en el 2006 y en el 2010 representación de un diputado por San José nada más, y en aquel momento pues al ser un partido todavía pequeño, al ser un partido que por primera vez participaba en elecciones nacionales, pues sí se tenía claridad que, por decirlo así, el puesto que tenía más posibilidades era el de candidato a diputado por San José en el primer lugar. La persona que estaba renuncia por razones personales, toma la decisión de no continuar siendo el candidato, faltando solo una semana
para la Asamblea Nacional del partido. Usted sabe lo que eso significa. O sea, ese día de esa asamblea hay que tener el candidato sí o sí. Y siendo precisamente el primer lugar en San José el que tenía más posibilidades, no podía ser cualquiera, no podían poner a alguien ahí como para rellenar el espacio. Empezaron a pensar en nombres. Debo decir que yo no fui el primero en el que pensaron, pero en algún momento alguien mencionó el nombre de este servidor, conversaron conmigo y lo vimos como una oportunidad interesante para servirle al país. O sea, la suerte lo ha ido llevando usted no solamente a ser diputado, sino que lo lleva también a ser 50% hoy presidente de la República. Sí, está a 50, a un porcentaje medio de ser el presidente de la República. Sí. Como freelancer y como presentador de noticias, ¿cree usted tener la suficiente experiencia, suficiente bagaje para tomar no el reto más grande suyo, sino el reto más grande para cualquier costarricense, claro, dirigir un país? Mire, pues no solamente hablemos de la etapa de freelancer o de presentador, estamos hablando también de una etapa de 10 años recorriendo este país, conociendo la realidad del país en muchas áreas, en el área de seguridad. Yo, la especialidad mía durante varios de esos años fueron los sucesos, en efecto, y pues conocí mucho de lo que tiene que ver con el derecho penal y con todo lo que sucede a nivel de policía en Costa Rica. Eso me dio una sensibilidad especial para el tema seguridad, que dicho sea de paso es uno de los que nos tiene hoy o de los que estamos en crisis en este momento, el tema de seguridad. Además, repito, estos otros puede decirse que fueron 4 años desde el 2009 hasta el 2013. En el tiempo que estuve fuera de la televisión, haciendo los freelance estos, pues precisamente al hacer varios de estos freelance para una fracción de la Asamblea Legislativa, eso me dio una cercanía con el trabajo que se estaba realizando en la Asamblea en aquel tiempo. Como periodista me tocó cubrir algunas cosas relacionadas con política y bueno, ya después obviamente con la cercanía más directa con la realidad nacional, siendo diputado, me parece que eso nos ha ido llenando de una experiencia importante, de un liderazgo también importante, bueno, liderazgo que creo yo quedó demostrado en esta campaña, donde pues empezamos con un partido sin ninguna posibilidad y pues estamos ahora a las puertas de una segunda ronda en la que tenemos también muchísimas posibilidades. A los que nos gusta pensar un poco en ideologías y en pensamiento de los partidos, nos cuesta un tanto encontrarle ideología al Partido Restauración Nacional. Y no mentiría yo si digo que su partido siempre nació alrededor de tener una representación para la defensa de los intereses evangélicos en la Asamblea Legislativa. Así fue con Gullón Macei, así fue con el actual diputado, que ya lo fue también, Carlos Avendaño, así lo fue con usted, pero ahora la perspectiva se amplía. Ya usted tendrá 2 vicepresidentes que son de la misma corriente religiosa y me imagino que los 14 diputados también lo son. Y en la implementación de su gabinete es donde está la posibilidad de que usted pueda involucrar a otra gente de otros credos religiosos o que no tenga credo religioso. Así es. ¿Será eso determinante en la conformación de su gabinete o seguirá siendo Restauración Nacional un partido comprometido con los evangélicos? Bueno, debo decir, don Claudio, que en este periodo legislativo hubo una diferencia que creo yo fue lo que marcó y lo que generó el apoyo que obtuvimos. Ciertamente hay una cercanía que no vamos a negar con el sector evangélico, porque pues ha sido nuestra práctica religiosa, en el caso mío personal, durante los últimos 14 años, pero en este periodo legislativo, en estos 3 años y 9 meses que yo estuve en la Asamblea, tuvimos la oportunidad de expandir un poco la visión. ¿En qué sentido? Bueno, presentando proyectos de ley que en el pasado también se presentaron, pero que quizá no fueron tan publicitados, por decirlo así, pero estamos hablando de proyectos de ley, cerca de 35 proyectos de ley que van desde el tema de defensa de la niñez, del tema de la defensa del adulto mayor. Presentamos proyectos relacionados con temas de infraestructura, con temas de transparencia, con temas de empleo público, por ejemplo. Yo presenté una reforma a la Constitución, un proyecto de ley de reforma a la Constitución que pretende que si en algún momento se aprueba una ley de empleo público en Costa Rica, esta no toque solamente al gobierno central, sino que también vaya tenga alcance hasta las instituciones autónomas, por ponerle un ejemplo. Entonces, eso por un lado demostró que pues nuestro enfoque no fue un enfoque evangélico. Tuvimos siempre el cuidado de sí, pues defender un poco el tema de la libertad religiosa, lo defendimos incluso no solamente desde la concepción evangélica,
católica, sino también pensando en que en este país hay un sinnúmero de religiones. Ahora, ¿cuál es el reto? En efecto, el reto es que si Fabricio Alvarado es presidente de la República, será presidente para todos los costarricenses. Y pues de hecho hemos dado las primeras señales en ese sentido. Esta pregunta de una manera similar me la hicieron en uno de los debates. Prácticamente si lo que me preguntaron fue: ¿usted va a sacar a su gabinete de las iglesias evangélicas? Bueno, yo lo que debo decir es que en las iglesias evangélicas estoy seguro que hay gente muy capaz, profesional, de muy alto nivel, pero siendo un gobierno para todos los costarricenses, eso no va a ser determinante, sino que pues vamos a buscar personas que, coincidiendo con nuestros principios y valores, pues puedan, independientemente de su religión, puedan aportarle al país. ¿Y por qué cree usted que ha sido tan marcada en todos los espacios el temor a un presidente de corte evangélico? Los costarricenses hemos tenido presidentes católicos, nos han fallado algunos y otros no nos han fallado siendo católicos. Hemos tenido vicepresidentes y candidatos a la presidencia judíos y no se dio lo que hemos vivido en este momento con los grupos evangélicos. ¿Por qué cree usted que hay ese rechazo en algunos sectores de que inclusive lo definen a usted como pastor sin ser usted pastor, pero lo ubican dentro del espacio de pastor? ¿Por qué? Bueno, ha sido una campaña política muy interesante, muy intensa en ese sentido, donde no hemos sido nosotros, sino más bien han sido nuestros contendores quienes han tratado de machacar y machacar que un presidente evangélico sería peligro para los católicos, que un presidente evangélico sería peligro para estas comunidades. Han tratado de deslegitimarnos, pero ha sido una práctica muy común, sobre todo en partidarios vinculados con los partidos Acción Ciudadana, con el partido Frente Amplio, que bueno, que todos sabemos que por su ideología de izquierda también dentro de esa ideología tienen algunos elementos que podríamos llamar nosotros incluso de intolerancia religiosa, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en la práctica vimos diputados del Frente Amplio en este periodo legislativo bloquear proyectos solo porque, por ejemplo, era un proyecto en el cual una municipalidad le donaba un terreno a una asociación de fundamento cristiano. Lo vimos desde el principio de este gobierno, cuando el Instituto Nacional de la Mujer, con la jerarquía de la nueva presidenta, o la presidenta que fue en este periodo, la presidenta del INAMU, doña Alejandra Mora, le niega recursos a una fundación, recursos que estaban aprobados por la Contraloría, que estaban dentro de un convenio con el INAMU del gobierno anterior, se los niega solo por ser una fundación de corte cristiano. Entonces, creo que es una estrategia, Claudio, ya ante su pregunta, pues mi respuesta es que para mí esto es una estrategia de los grupos vinculados con el partido de gobierno, que es el partido con el que nos enfrentaremos en segunda ronda, los grupos vinculados con el PAC, relacionados con sobre todo movimientos llamados progres y pues vinculados también con el Frente Amplio, que sabemos es un aliado natural al Partido Acción Ciudadana. La estrategia de ellos ha sido tratar de meter un poco de miedo a la gente de que un gobierno de un presidente evangélico podría ser un desastre o que podría ser... Pero no promovieron ustedes desde la Asamblea Legislativa, en las diferentes representaciones que tuvieron, esa idea, no la fueron creando, no fueron ustedes parte de esa criatura desde la Asamblea Legislativa cuando se definieron sobre esos temas y cuando fueron muy rígidos en relación, por ejemplo, al matrimonio igualitario, que inclusive lleva a Costa Rica a hacer una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No cree usted que también esa oposición a ese matrimonio igualitario, que no es lo que hoy se está planteando desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alguna medida fue llevada por ustedes hacia allá? Bueno, yo considero que no es así, Claudio, y le voy a decir por qué. Nuestra posición en estos 4 años fue una posición, sí, en contra de la figura específicamente del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero nunca en contra de la población LGBT. Por ejemplo, le voy a poner uno de los ejemplos más típicos de estos 4 años, cuando la Caja Costarricense del Seguro Social toma la determinación desde su junta directiva de darle la posibilidad a las personas homosexuales de asegurar a sus parejas. Recuerdo un medio de comunicación que, bueno, varios medios me buscaron en aquel momento, quizá esperaban algún tipo de declaración incendiaria contra la medida, y al contrario, fíjese que nosotros dijimos, es que nosotros no tenemos ningún problema con el tema de las demandas, los derechos patrimoniales, creemos que se puede llegar a grandes acuerdos, reformas a reglamentos, otras figuras jurídicas que andan ahí también rondando en la Asamblea Legislativa como proyectos
proyectos de ley. Y es decir, nosotros hemos manifestado que pues nuestra oposición específicamente es al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que hay otras figuras, así lo dijo el mismo juez Eduardo Biogrossi en el voto salvado de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Hay otras figuras jurídicas que se pueden utilizar y nosotros no hemos tenido oposición a esas figuras jurídicas. Entonces, al final, como le repito, me parece que parte de la estrategia, utilizando redes sociales, valiéndose también de la complicidad de algunos medios de comunicación, han querido ponernos a pelear con esta población y han querido ponernos como enemigos de esta población. Ahora, hablando de estrategia política, ¿fue estrategia suya o de su partido el decir que Costa Rica se salía de la OEA o fue un desconocimiento? No, en lo absoluto. De hecho, porque eso fue al final de cuentas lo que les permite a ustedes empujón de estar ahí en el quinto o sexto lugar en cuestión de una semana, pasar al primer lugar y ahora estar disputando la presidencia de la República en segunda ronda. Qué bueno que me pregunta eso, don Claudio, porque bueno, debo aclarar algunas cosas para toda la gente que nos está viendo. En primer lugar, recordemos que ese tema no lo ponemos nosotros sobre la mesa. Este es un tema que pone este gobierno sobre la mesa y creo que todos tenemos claro que este es un tema que el gobierno pone sobre la mesa en un momento específico de la campaña donde su candidato, don Carlos Alvarado, nadie sabe para quién trabaja. Estaba bastante mal posicionado. 2 días antes, el 7 de enero, esto sale el 9 de enero, lo de la opinión consultiva. 2 días antes, las encuestas ponían a Carlos Alvarado ya por debajo de nosotros. Nosotros veníamos subiendo, ¿verdad? Desde que habíamos empezado estábamos noveno, octavo lugar. Siempre estuvieron sobre Carlos Alvarado en todas las encuestas, aun cuando eran muy pequeñitos los dos. Bueno, y fuimos subiendo y estábamos por encima de don Carlos Alvarado. Ellos ya desde noviembre teniendo o sabiendo que estaba el resultado o la respuesta de los jueces de la Corte, lo sacan ese día y ellos son los que ponen el tema sobre la mesa. Cuando nosotros hablamos de esa posibilidad, la hablamos con pleno conocimiento de causa en el sentido de que era una opción. Era una opción que se podía dar ante las ya constantes imposiciones, los constantes excesos de la Corte Interamericana, excesos que nosotros hemos venido denunciando no ahora, desde el 2015, y usted lo sabe, desde el 2015 con el tema de la fecundación in vitro, nosotros siempre dijimos, también en concordancia con lo que dijo la Caja, la Procuraduría y la Sala Cuarta, que el tema de fecundación in vitro debía resolverse en la Asamblea Legislativa, que no le correspondía a la Corte Interamericana pasarle por encima a la institucionalidad y la soberanía del país, y aún así lo hicieron. Es decir, lo que hicimos en este caso fue básicamente mantener una posición. En efecto, mencionamos la posibilidad de, ante los excesos y ante la insistencia de la Corte, salirnos de la Corte. Pero también dijimos... Eso, no, porque... Te lo pregunto porque en Noche Sin Tregua, este domingo a las 8 de la noche, el domingo pasado, tuvimos aquí a Manuel Ventura y a Manrique Jiménez, abogados y juez, en el caso de Ventura, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él hace una clara exposición en lo que es una consulta y lo que es un juicio, que son cosas diferentes. Yo dije varias cosas porque también es importante, porque por supuesto... Esta fue una consulta, no es obligatoria. Exacto, no, exactamente, Claudio, es que si usted revisa todo lo que yo dije... Se enteraron tarde de eso ustedes. No, todo lo que yo dije en aquel momento, todo lo que yo dije, lo que usaron fue solamente lo de la Corte, pero yo dije, esto es una opinión consultiva, no es vinculante, lo dije. Si insistimos con ese tema de violentar la soberanía, creo que vamos a tener que considerar salirnos de la Corte que quiere venir a legislar sobre este país y sobre los otros países. También lo dije. Y también dije, lo dije en una entrevista de televisión en esos mismos días, creo que fue al día siguiente, que casualmente teníamos una entrevista agendada. Dije, vamos a consultarlo, vamos a hacer una mesa con juristas, vamos a hablar con abogados constitucionalistas, y dije esta frase, porque donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Entonces necesitamos generar más opiniones, estudiar más el tema. Entonces lo que yo hice fue una gama de opiniones, gama de posibilidades, de las cuales algunos medios de comunicación o nuestros contendores agarraron solo una y dijeron, este hombre se va a salir de la Corte. ¿Y por qué los expresidentes, cuando usted fue a visitas, todos le recomendaron que no hiciera eso? Bueno, porque precisamente los expresidentes... ¿Se dejaron los expresidentes como los ciudadanos ir por el titular? Posiblemente sí, porque los expresidentes lo que ven es lo que dicen los medios de comunicación, y pues obviamente lo que resulta... Yo trabajé ahí, don Claudio, yo trabajé en medios de comunicación, y pues obviamente entre 2 cosas que uno dice, estamos analizándolo con
abogados constitucionalistas. Por otro lado, una opción es salirnos de la Corte, pues el titular es Fabricio Alvarado ve como posibilidad de salirse de la Corte. Después de este análisis que hemos estado realizando, pues llegamos a la conclusión de que esto se puede pelear por la vía diplomática, que debemos ir a la OEA a hablarle de estos excesos de la Corte Interamericana, que debemos unirnos a otros países donde también hay posiciones similares y básicamente por la vía diplomática, que ha sido una de las fortalezas de nuestro país a nivel o históricamente, ¿verdad? Dice usted que usted como periodista estuvo en el vientre del monstruo, conoce muy bien los medios de comunicación. Conociéndolos bien, sabiendo que hay líneas editoriales, sabiendo que hay dueños y directores, ¿cuál sería su interpretación hoy en día de por qué algunos medios de comunicación son tan rudos con usted? Usted debe conocer bien por eso. Yo realmente prefiero, en ese sentido, don Claudio, seguir enfocado en lo nuestro, y enfocarnos en lo nuestro es, bien, los medios de comunicación. A ver, hoy por hoy hay una situación... ¿Lo mandaban usted a la guerra con alguna instrucción en los medios de comunicación? Yo debo decir, eso sí, y en eso voy a ser bien claro, el medio de comunicación en el que yo trabajé, que se llama Noticias de Repretel, fue un medio siempre, por lo menos a mí nunca me mandaron a golpear a nadie por golpearlo, ni mucho menos. Denunciar, sí, denunciar. Poner en evidencia algo que era real y de lo que había pruebas, por supuesto que sí, pero siempre, déjeme decirle, y recuerdo con mucho aprecio a doña Roxana Zúñiga, que era la directora, luego tuve como directora, totalmente, luego tuve como directora también a doña Marcela Angulo, a ambas también las respeto profundamente. Como subdirector estuve a Ramón Alfonso Soto y a don Rubén Rodríguez también, y debo decir que siempre una de las exigencias que había para todos los periodistas, supongo que todavía lo existe, es el fairness, es decir, la respuesta, el equilibrio en la nota. Eso era muy importante. Yo, pues, evidentemente en este tiempo no veo lo mismo en algunos medios de comunicación, es evidente. Hoy le mencionaba a usted fuera de cámaras cómo, por ejemplo, sacan cosas que personas escribieron o dijeron, personas vinculadas a este servidor escribieron hace 6 años, pero no sacan cosas que personas vinculadas o directamente el candidato escribió hace algunos años, la misma cantidad de años, hace 6 años, y eso no lo sacan esos medios. ¿Se refiere usted a lo que dijo hace 6 años su guía espiritual, Ronnie Chávez, y se refiere a lo que escribió Carlos Alvarado en la revista Soho? Hay un desequilibrio total ahí, donde pues vemos que hay interés específico en tomar cosas que personas escribieron, que personas dijeron vinculadas a este servidor y tratar de, por ejemplo, o sea, básicamente lo que se ha querido generar es que mi pastor, al que yo veo en la iglesia como alguien que tiene la libertad religiosa de escoger una iglesia a la cual asistir y de vivir su fe los fines de semana o entre semana como quiera, es una libertad que todos tenemos, la libertad que según los tratados de derechos humanos internacionales es libertad de creer o de no creer, y tratan incluso de generar un ruido para hacer pensar que yo, bueno, en la misma línea de lo que hablamos ahora, para hacer pensar que yo voy a poner a X pastor o a mi pastor o a este otro pastor en el gabinete. Y yo creo que hemos demostrado la seriedad. Cuando alguien me pregunta a mí sobre eso, yo le digo, bueno, revise mi trabajo estos 4 años en la Asamblea y dígame si en estos 4 años ha habido algún indicio de que algún pastor se metió conmigo a hacer este proyecto de ley, o algún pastor o algún sacerdote fue directamente la persona que influyó para que yo dijera algo en el plenario. ¿Por qué el presidente Figueres dice que la combinación, el cóctel entre política y religión no es apropiado, que no conoce ningún otro país, en ningún país en el mundo donde eso haya sido exitoso? Y no dice su nombre, pero en ese video que se filtra es claramente que va dirigido hacia Restauración Nacional. ¿Por qué el presidente Figueres considera que ustedes tienen esa tendencia? Bueno, mire, yo creo que don José María, como le repito, de pronto, al no haber tenido nosotros la oportunidad de reunirnos, quizá pues por ahí está mal informado, por ahí también ha emitido un criterio con base en lo que ha leído nada más, pero debo decir que nosotros incluso hemos sido, nosotros quizá hemos sido quienes más hemos evitado poner el tema de la religión, no porque nos avergüence tener una religión. De hecho, debo decir esto, hoy por hoy en esta coyuntura política se ha hablado de la religión como si fuera malo tener una religión. Usted tiene una religión, yo tengo una religión, y eso no es malo. Y creo que también hemos demostrado en estos años
con toda seriedad hacer un trabajo no enfocado en nuestra religión, sino enfocado en respetarlas de todos. Pero, a ver, si hablamos de eso, por ejemplo, don Claudio, la alianza entre Calderón Guardia y la Iglesia Católica en el pasado pues nos ayudó y posibilitó las garantías sociales, por ejemplo. O si hablamos... En esa alianza estaba también un comunista. Bueno. ¿Usted los incorporará a ellos? Porque, digamos, en la conformación de lo que usted ha ido haciendo alrededor de su gabinete, de la gente que le da decisiones, da la impresión de que es todo lo que está el centro hacia la derecha y que le cuesta mucho permearse en Restauración Nacional de gente que esté del centro a la izquierda. Le voy a agregar nada más, le voy a agregar otro ejemplo nada más del tema religioso, y es el padre Núñez, como organizador político y ministro de la administración Figueres Ferrer, por ejemplo, papá de don José María. Hay cosas en las que coincidimos con partidos como el Frente Amplio. De hecho, debo decir que las luchas sociales bien enfocadas pueden generar cosas muy importantes. Sabemos que hay una carga de estos partidos, por ejemplo, el tema de la pobreza. Y en este periodo también tuvimos la experiencia de algunos proyectos de ley coincidir con los partidos Acción Ciudadana, con el partido Frente Amplio, y eso no podemos descartar que llegue a suceder. De hecho, creo yo, la primera acción que nosotros tenemos que ejecutar, incluso antes de dar a conocer el gabinete, en los primeros días después de las elecciones, ganando nosotros las elecciones, es llamar a todos los partidos políticos. Ya nos hemos estado acercando a algunos de ellos, con los cuales ya tenemos acercamientos, algunos de ellos, sus miembros ya son parte de nuestros equipos, pero pues una vez pasada la segunda ronda, creo que tendremos que abrir los espacios para conversar con el Partido Acción Ciudadana, incluso con su mismo candidato actual, que en ese momento será ex candidato si todo sale conforme a lo que nosotros planeamos, y también a la gente del Partido Frente Amplio, que pues ya desde el principio de esta segunda ronda dio su claro apoyo para el Partido Acción Ciudadana. 4 de abril. Ajá. 2 de abril. Primero 2 de abril. 2 de abril, sí. Esto se me enreda con el febrero más bien pasado. Primero de abril. Se me enreda con el 4 de febrero pasado. Sí. El 1 de abril viene la elección, la eventualidad de que usted sea presidente de la República, un mes, apenas un mes para hacer el gabinete. Usted nos puede decir que todavía no tiene nada definido, pero estoy seguro que eso no es así, o por lo menos si usted es un candidato serio, como me imagino que lo debe ser, ya debe tener claro eso. ¿Cuándo? Después de ese 1 de abril, ¿cuántos días deberemos esperar los costarricenses para un gabinete con claridad y con dirección exacta de hacia dónde vamos? Por supuesto. No, en efecto, don Claudio, yo no menciono nombres, no estamos mencionando nombres, no estamos comprometiendo puestos. Debo decir que eso sí, no es que nosotros, o no es que yo te dije, Claudio, mira, vas a estar conmigo en el gabinete, pero no digamos nada. O sea, no es esa la práctica que estamos realizando. Yo tengo un equipo. O al revés, decirle a todos que van y después no escoger a ninguno. No. Yo tengo un equipo con el que estoy trabajando esa parte, para pues incluso ver los perfiles de la gente que ya está en los equipos, ver perfiles de otras personas que no están en los equipos y que podrían ser parte, y pues con base en eso yo debo decir que para el 1 de abril nosotros ya tendremos trabajo adelantado. Es decir, ya vamos, y ya el presidente va teniendo una visión de quiénes son las personas o cuál es la alineación titular, llamémoslo así. En eso estamos trabajando. Obviamente no puedo decir que tengo ya la alineación completa, pero sí estamos trabajando en eso. Y yo esperaría que en el plazo máximo de 2 semanas, después de las elecciones, ya podamos decirle a los costarricenses, este es el equipo y esta es la alineación con la que vamos a enfrentar los próximos 4 años. Hay 3 candidatos de la primera ronda que le dieron ya su adhesión a usted. Otto Guevara, Mario Redondo, que está totalmente incorporado en su campaña, y Sergio Mena, también, que está totalmente incorporado. En el caso de Carlos Alvarado, solamente Rodolfo Pisa. Sin embargo, el peso electoral de Rodolfo Pisa es muy superior a estos otros 3 que he dicho. ¿Por qué usted no llegó a un acuerdo con Rodolfo Pisa cuando usted fue el primero en reunirse con él, cuando parece que por la visión de la economía más abierta, por ser creyentes o ser la creencia religiosa fundamental en ambos partidos, ¿por qué no hubo un acuerdo con Rodolfo Pisa y por qué sí se metieron a su movimiento una gran cantidad de dirección superior? Así es. Pero la estructura a lo mejor pudiera en los diferentes cantones
apoyar a Rodolfo Pisa y en eso beneficiar a Carlos Alvarado. ¿Por qué usted no llega a un acuerdo con Rodolfo Pisa? Bueno, déjeme decirle que en primer lugar yo creo que en cuanto a estructuras, más bien nosotros tenemos ahí la mayoría, porque precisamente quienes estaban ahí, representan una buena parte de las estructuras. Don Rodolfo toma una decisión como persona, obviamente le respetamos esa decisión. Creo que con los socialcristianos nos unen más cosas que las que nos dividen. Yo hubiera esperado más Rodolfo le sacó los 80 o los 90 temas. Sí, y le dimos una respuesta escrita. Y según entiendo, de boca del mismo don Rodolfo, él mencionó que las pocas diferencias que existieron fueron casualmente las mismas diferencias que existieron con el candidato del partido de gobierno. Entonces, al final me parece que es una decisión más en lo personal que otra cosa, porque en el caso nuestro... ¿Le pidió puesto Rodolfo Pisa a usted? No me pidió nada. Para su gente. No me pidió nada. Entonces, en lo personal, ¿por qué? Realmente no tenemos claridad del por qué. Por lo menos en cuanto a agenda, coincidimos en las dos reuniones que tuvimos, coincidimos en los temas, hablamos. Hay una coincidencia no solamente de ahora, en el periodo legislativo que está a punto de terminar. Coincidimos en varias cosas, por ejemplo en el tema de defensa de la vida, tema de defensa de la familia, defensa de la soberanía del país en estos temas de la Corte Interamericana, en el tema de la importancia de la reducción del gasto público, coincidimos en el tema de regla fiscal. Es decir, hubo muchas cosas en las que coincidimos con la Unidad Social Cristiana, y creo que por eso usted vio pues el movimiento que se dio con estos líderes del partido con los que conversamos. Dicho sea de paso, esto no fue una actividad improvisada, con varios de ellos ya habíamos venido conversando paralelamente a las conversaciones con don Rodolfo. Sabíamos que desde el principio había como una inclinación más de parte de don Rodolfo hacia el partido de gobierno, y pues él tomó su decisión. Por lo menos en cuanto a puestos, en nuestro caso no se dio. La gente podrá interpretar, sabrá interpretar en ese caso qué fue lo que llevó a don Rodolfo a acercarse más al otro partido. Yo creo que nosotros hemos sido claros en el sentido de que nosotros no andamos repartiendo puestos, estamos conformando equipos, queremos unir gente, y de hecho don Rodolfo de boca nuestra ¿Nadie le ha condicionado a usted su apoyo a puestos? No, en lo absoluto. Creo que la primera demostración que alguien tiene que dar para pertenecer a un gabinete de una administración Alvarado Muñoz es demostrar en el periodo de campaña que pues están dispuestos a trabajar, a servir al país, independientemente de si eso les va a generar un beneficio o no. Esa fue la misma invitación que le hicimos a don Rodolfo, y pues en el caso de él decidió pues inclinarse hacia el otro partido político, lo cual respetamos. Sí creemos que la mayoría del socialcristianismo está con nuestro movimiento, nos está apoyando. De hecho, ya varias estructuras de provincias se han integrado a nuestro movimiento político, y esperamos resultados muy positivos. En otras palabras, Restauración no tiene cuestionamientos de cuando le dan una adhesión o no le ponen un lineamiento, los vamos a aceptar, pero cuando seamos gobierno no los queremos en gobierno. No hay grupos a lo interno de su partido que le pongan condicionamientos en cuanto a las adhesiones. No, en lo absoluto. Ya la gente de la estructura del partido, don Carlos Avendaño como presidente y actual pues diputado electo también, saben que pues la manera correcta de llevar adelante este país es bajo un gobierno de unidad nacional, sacando lo mejor de cada partido, y creo que eso la gente lo entendió, porque debo decir esto también, y esto es importante. Este es un discurso nuestro desde antes de la primera ronda, lo cual no es así con el candidato de gobierno, que pues básicamente presentó ante la ciudadanía una continuidad, la posibilidad de una continuidad con las mismas figuras, con los mismos nombres que hoy por hoy son parte del gobierno que nos tiene como nos tiene, ¿no? Y ahora sí, después de la primera ronda, pues habla de un gobierno de unidad nacional, se acerca a partidos políticos con los que se dedicó su partido a quemar puentes y a golpear a estos partidos políticos, y bueno, ya quedará en cada quien tomar la decisión de si apoyar o no. Usted está en la Asamblea Legislativa y ha vivido la gestión de Luis Guillermo Solís y su administración con la Asamblea Legislativa, con 13 diputados nada más. Al presidente Solís ni siquiera ha podido una sola vez aglutinar e invitar a todos sus diputados, sus 13 diputados a la Asamblea Legislativa, y más se le ha dificultado la relación con ustedes, bueno, usted cuando era diputado y los demás diputados. ¿Qué haría usted diferente? Porque en honor a la verdad también, cuando uno ve la conformación de la actual Asamblea Legislativa y piensa en un triunfo suyo o de Carlos Alvarado, uno cree que pudiera ser más fácil manejar esa Asamblea Legislativa, lo cual no es tan cierto. No es tan así, ¿no? Porque murió
la derecha extrema, al salir el Frente Amplio, al salir el Movimiento Libertario y al no estar presente el Partido Progresista, que fue un fracaso, no logró llevar en su primera intención a nadie. Y por otro lado, la izquierda también se vio debilitada, no solamente de 9 a 1 pasa el Frente Amplio, sino que a 10 diputados disminuye el PAC. Pareciera Lo que bueno que usted tiene claro que el PAC es izquierda también. Es izquierda, pero no es malo, no es malo. Yo, por ejemplo, me defino como socialdemócrata y siempre digo que soy como el corazón, al centro y un poquito de izquierda. Lo que pasa es que aquí hay una mala lectura de qué es la izquierda, o alguna izquierda se ha vendido muy mal. Sí, claro. Pero vamos al tema. ¿Qué haría usted diferente en el manejo de la relación entre la Asamblea Legislativa y su posible Poder Ejecutivo para que los éxitos se den en una comunidad de intereses entre los dos poderes? ¿Qué haría usted diferente? Conversaba con un compañero diputado que a la vez fue candidato presidencial, don Óscar López, en una entrevista que nos hicieron. Y la persona que nos entrevista nos toca un tema en particular, no recuerdo cuál fue, pero llegamos a una conclusión y fue don Óscar el que lo puso sobre la mesa, y don Óscar decía, bueno, empecemos por recordarle a la gente, o decirle a la gente que ni siquiera sabemos cómo se llama el ministro de esa rama. ¿Qué ha pasado? Creo que en la misma línea de lo que hablé de salirnos de nuestras oficinas, creo que los ministros deben ser gente que conozca a los diputados y que los diputados conozcan a los ministros, que se reúnan constantemente con ellos. Un ministro de la presidencia presente en la Asamblea Legislativa. Eso no sucedió con ninguno de los dos ministros de la presidencia en la administración Solís Rivera. Un Melvin Jiménez que estuvo muy poco hasta que salió, y un Sergio Alfaro que estuvo también muy poco hasta que salió. Y creo que eso quedó demostrado con el tema fiscal, un tema fiscal que prácticamente se retrasó durante 2 años, y durante los 2 años siguientes se discutió muy someramente, no hubo reuniones constantes. Entonces, ¿qué haría? 2 cosas. Número 1, generar ese acercamiento. Los acuerdos solo se llegan, o a los acuerdos solo se llegan conversando y hablando mucho, dialogando mucho, sabiendo qué es lo que quiere este partido político, porque este partido político no quiere apoyar X proyecto, cuáles son sus observaciones, pero a la vez también cuál proyecto político, cuál proyecto de ley le interesa a este partido político que nosotros desde gobierno podamos apoyar sin traicionar nuestros principios y valores y nuestra línea de gobierno. Entonces, por ahí, un ministro de la presidencia que genere confianza, pero que sea una figura de autoridad también para los diputados. Y por otro lado, un presidente de la República que se meta en las discusiones, que, como usted bien lo dice, no hubo acercamiento. Yo en primera ronda lo dije de esta manera y lo voy a volver a decir: visitó más Casa Presidencial un Juan Carlos Bolaños que Fabricio Alvarado, siendo Fabricio Alvarado diputado y jefe de fracción. Entonces, es decir, yo creo, y así lo hemos puesto en nuestro plan de gobierno, un presidente de la República estará constantemente convocando a los diputados, a los jefes de fracción, para hablar de los grandes temas nacionales. Yo creo que un presidente de la República no debería reunirse menos de una vez al mes con los diputados, porque desde la Asamblea Legislativa se generan muchas de las cosas, muchas de las políticas, muchos de los acuerdos para la consecución de los objetivos del gobierno. Los comunicadores han sido muy culpables de que el ciudadano piense que el presidente de la República es un erudito, que todo lo tiene que saber y de todos los temas. Sí, así es. Dichosamente apareció Google y sabemos que nadie es un erudito, ¿verdad? Que la gente tiene un montón de defectos. Lo principal en un presidente de la República es generar confianza, y lo principal para generar confianza es su liderazgo. Así es. Tanto a usted como a Carlos Alvarado se les cuestiona ese liderazgo porque no se les conocía previamente en muchos, ni en la vida privada ni en la vida pública, como grandes líderes políticos. ¿Cómo va a ser el liderazgo suyo? Un liderazgo que, bueno, creo que hemos dado buenas señales, eso sí. Entendemos los cuestionamientos, pero creo que hemos dado buenas señales de ese liderazgo al, repito, levantar un partido político que muchos decían va a lograr más diputados, va a lograr 2, 3 diputados, 4 a lo sumo, pero de ahí no va a pasar. Sin embargo, cuando yo empecé en la campaña política, cuando presenté mi candidatura, yo dije 2 frases y dije: vamos a ser protagonistas en estas elecciones, y dije: vamos a ir a la segunda ronda. Muchos no lo creyeron, pero a punta de liderazgo lo logramos. Sí hubo un punto de quiebre ahí en medio de la campaña política que todos conocemos, pero también debo decir que en ese punto de quiebre la gente, digámoslo así, valoró
las posiciones de todos los candidatos, y precisamente ese liderazgo fue lo que hizo que muchos dijeran, no, este es el que hay que apoyar porque este es el que va a defender nuestros principios y valores y nuestra soberanía. Ese liderazgo será un liderazgo presente, un liderazgo que aún, como usted bien lo dice, no siendo un erudito, se hace acompañar de personas que conozcan los temas, que tengan sensibilidad sobre los temas en el mundo, y que tengan o a nivel un nacional compromiso. que le inspire en su estilo de gobierno. No, pues básicamente creo que de todo se pueden sacar cosas positivas, tener lo bueno y pues desechar lo malo para hacer un gobierno. Por eso es que estamos también atrayendo gente de todos los partidos políticos, porque en los partidos políticos hay cosas buenas, en todos, y en todos quizá hay cosas que pues no son tan buenas, y lo que queremos es precisamente conjuntar lo mejor de cada una para hacer un gobierno que genere un beneficio sobre todo, y ese es el enfoque. El liderazgo de Fabricio Alvarado va a ser un liderazgo que lleve a todos los miembros de su gabinete, ojalá a todo el sector público y al mismo sector empresarial, a trabajar en pro de mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, porque la desigualdad ha crecido. Hoy por hoy, en el quintil más bajo, las familias, 290,000 familias reciben en promedio $360 al mes para familias de 4 miembros, mientras el quintil más alto reciben $5,000 al mes, también 290,000 familias, donde hay 2,5 miembros por casa o por hogar. Entonces, hay una desigualdad que ha crecido, y yo creo que en esa línea tenemos que trabajar y ejercer ese liderazgo para llegar a cambiar. Vamos a hacer un corte pequeño para venir con algunas consultas de WhatsApp de los televidentes. Ya regresamos. De acuerdo. Regresamos para el cierre de nuestra conversación con Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia 2018-2022 por el Partido Restauración Nacional. Y queremos darle la oportunidad a nuestros televidentes. Pregunta una televidente, ¿cómo escogió a sus postulantes a diputados ahora electos si se refleja que no tienen experiencia ni conocimiento de política? ¿Por qué están ahí? Si usted vive en Romoser, usted posiblemente va a querer que le represente un abogado o un profesional en X rama, en cualquiera que sea. Si usted vive en 28 millas de Batán, usted va a querer que en la asamblea lo represente una persona que conozca cómo se vive ahí, que conozca las necesidades. Nuestros diputados, nuestros 14 diputados son personas que representan diferentes sectores. Hay profesionales, hay abogados, varios abogados, hay politólogos, periodistas, hay una doctora, hay una arquitecta. Es decir, hay varios profesionales, algunos de ellos de muy alto nivel, debo decir, por ejemplo, la de Punta Arenas, una arquitecta que trabaja en un alto puesto de la Federación de Municipalidades allá en esa provincia. Y bueno, ellos son pueblo y el pueblo eligió al pueblo, ¿verdad? En cada provincia se eligieron con base en esos criterios que le menciono. Gilberto Vargas de Atillo, buenos días, señor Fabricio. ¿Piensa mantener COSEBI? ¿Y cómo va a reforzar el ICE y va a promover internet gratis para la clase media? Y yo le agregaría baja también. No, por supuesto que sí, ese es un tema que pues nos interesa mucho, el tema del gobierno digital, el tema de generar, por ejemplo, que a las escuelas y colegios llegue el internet, llegue la tecnología. Precisamente en la zona sur-sur estuvimos hablando con los educadores de los grandes problemas que tienen para accesar a la tecnología. Vamos a trabajar fuerte en eso directamente, con una comisión directamente relacionada con el tema de gobierno digital y de tecnología en el país. Creo que es importantísimo. Desde Casa Presidencial vamos a entrarle al tema. Fortalecer el ICE, claro que hay que fortalecerlo, y tenemos que empezar por darle transparencia al ICE, porque el ICE se sujete a las normas NIF, las normas internacionales de información financiera, que pues ha habido, usted sabe, muchos cuestionamientos de la transparencia del ICE, y por ahí pasa. Para empezar a fortalecerlo, que tengamos cuentas claras de cómo están las finanzas de la institución. ¿Y la primera cuál era? Dijiste 3 cosas, la del internet, la del ICE y la primera. Y el COSEBI. COSEBI. Bueno, el tema de COSEBI pasa por una revisión profunda, que en todo caso usted sabe que hay un proyecto de ley que quiere transformar el CONAVI y el COSEBI en el Instituto Nacional de Vialidad. Eso pasa por la Asamblea Legislativa, debe seguirse discutiendo. Por otro lado, en el acuerdo nacional que pues dirigió el Estado de la Nación, se habló más bien de otra posibilidad, y es de los consejos. Creo que en este caso solo mencionaba a CONAVI y CTP, convertirlos en direcciones dentro del MOP,
quitando sus juntas directivas para pues darle mayores posibilidades de ser más expeditos en cuanto a la tramitología. El tema hay que revisarlo, pero lo más importante es darle funcionalidad y sobre todo poner a caminar estas instituciones como debe ser y para lo que fueron creadas, ¿no? Dice, buenos días, yo quiero saber si don Fabricio canceló su presencia en los debates del TEC y la UCR por el fracaso que tuvo en el debate del SICAP. En lo absoluto, hemos participado primero del debate de qué, perdón. Del SICAP. Del SICAP. Es el centro, yo soy investigador del SICAP, es el centro de investigación en ciencias administrativas, pero no hubo... Pero lo tengo claro, pero yo no hasta donde me acuerdo no estuve en el de UCAEP, es el que si están hablando del de UCAEP, primero no creemos... El SICAP no ha hecho, que yo sepa. Exactamente, por eso te preguntaba, porque el SICAP no ha hecho. Estuvimos en el de UCAEP, estuvimos con CRO y estuvimos con una radio juvenil que se llama EXA, estuvimos también con el colegio, con el CEFIA, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y estuvimos también en el debate de la Universidad Latina, el de Columbia. Hay todavía agendados 9 debates más. No tiene... en absoluto relación con ningún otro debate, sencillamente es una estrategia que tiene que ver con ir más a los pueblos. Vamos a ir a Turrialba, vamos a ir a Cartago, vamos a ir al occidente, vamos a ir a la zona norte, San Carlos y todo lo que es la región Huetar Norte, tenemos que ir a Sarapiquí, tenemos que ir a varias comunidades y el tiempo no alcanza, nos quedan 22 días. Creo que los candidatos no se ponen de acuerdo y terminan haciendo una debatitis. Hay exceso de debates. Bueno, y de hecho cada universidad quiere el suyo, no se ponen de acuerdo las universidades públicas, las privadas también. Cada sindicato quiere su debate, cada cámara empresarial quiere su debate. Y yo entiendo y sé que lo hacen con toda la buena intención del mundo, pero también los costarricenses deben entender que hay otras cosas. Estamos trabajando con los equipos, estamos trabajando con los debates, estamos acercándonos a la gente, reuniéndonos con los sectores. Es decir, hay muchísimo que hacer y debo decir 2 cosas. Número 1, no cancelamos todos los debates como se ha querido decir malintencionadamente. Y número 2, no cancelamos solo los debates de las universidades, cancelamos el del Estado de la Nación, cancelamos el del Museo del Niño que tenía que ver con cultura. Y hay debates también en los que ninguno de los dos dio una respuesta positiva y eso está en redes sociales. Entonces, pues yo creo que es básicamente se aprovecha por parte de los seguidores del partido de gobierno para pues tratar de legitimarnos cuando no es así. Y dicho sea de paso, si ponemos ejemplos de debates, hay por ahí un par de debates de esos donde podríamos decir que pues nos fue mucho mejor que a don Carlos Alvarado. Muchos proyectos benefician al gran área metropolitana, pero las personas de las zonas rurales, especialmente Sarapiquí, que es tan grande, ¿qué tiene usted para ganar en esta zona? En la zona de Sarapiquí. Sí, bueno, en Sarapiquí, dicho sea de paso, ya ganamos. El 4 de febrero fue un cantón donde Restauración Nacional tuvo una contundente victoria, porque desde antes de la primera ronda hemos venido trabajando con esta comunidad, precisamente una comunidad como todas las demás de la zona rural abandonadas por el gobierno. En materia de agricultura ya hemos tenido acercamientos para generar las oportunidades que este sector necesita en materia de financiamiento con Banca para el Desarrollo, en materia de acompañamiento para encadenamientos productivos y pues por supuesto la misma línea de trabajo que ya dijimos vamos a tener con todas estas zonas, visitar los lugares, constantemente estar ahí, que nuestros ministros estén ahí, que los diputados, bueno, en este caso don Jonathan Prendas, que es el diputado por Heredia, esté constantemente visitando la zona, que sientan al gobierno como parte de ellos, que nos sientan cercanos y que sientan la confianza de saber que no los vamos a visitar solo en campaña electoral. Riteve, pregunta a un televidente, ¿va a seguir siendo monopolio? Mire, el Riteve es un tema por revisar, es un tema en el que, como usted bien lo dijo, estamos trabajando pues paulatinamente en los diferentes temas. En el caso del Riteve sí ha generado pues algunas molestias, no solamente el tema del monopolio, sino también lo que personalmente le genera a los ciudadanos el tener que ir y luego volver a ir y que le vuelvan a cobrar. Entonces es un tema que debe revisarse y en el que tenemos que trabajar desde la misma Casa Presidencial, hacer una revisión importante, porque sí sabemos que hay descontento, como hay descontento en el tema del marchamo, como hay descontento en el tema del precio de la gasolina. Son temas en los que hay que trabajar para generar soluciones y ya dejar que la discusión siga rondando la periferia, ¿no? Le hemos dado vueltas a estos temas y no hemos tomado soluciones, y cuando digo hemos me refiero a los gobiernos y particularmente hay que entrarle a los temas directamente para tomar soluciones. Buenos días, yo quiero saber cómo se van a intervenir los precarios de Guararí y Heredia.
soy dirigente y hemos estado olvidados. Y mejor visite las comunidades para que vea la realidad. Totalmente de acuerdo. De hecho, mencionaba en el debate del CEFIA cómo extrañamente en este país se dan 10.500 bonos al año, pero hay más gente en precarios. De 57.000 personas en precarios en el 2014, ahora hay 80 y resto de mil. Subió en un 41% la cantidad de personas que viven en precarios. Hay que hacer algo, hay que entregarle los bonos de vivienda a las personas que realmente los necesitan. Hay ahí un desorden claro, con solo los números nos queda claro que hay un desorden. Un INVU que construye 54 casas en un año, cuando tiene capacidad para construir 2.000, nos indica que algo está mal. Tenemos que trabajar en esa línea. Y precisamente las visitas a estas comunidades serán constantes de parte de nuestro gobierno y de las autoridades de vivienda, que dicho sea de paso, en este gobierno en particular, a nivel de vivienda, se quedó debiendo muchísimo. Hay 136.000 millones de colones que no se usaron. Esta es una denuncia pública, no es mía, es una denuncia que se hizo, que fue don Mario Redondo, parte hoy de nuestro equipo quien la hizo, y no puede ser que estas cosas pasen cuando hay tanta gente viviendo en precarios en nuestro país. Muchas gracias, don Fabricio. A usted, don Claudio, muchísimas gracias. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado en esta conversación. El próximo jueves a la misma hora con Carlos Alvarado aquí en Telediario. Un abrazo a la distancia. Bien. Gracias. A descansar.